Gracias, Beatriz. Buenas noches a todos. Gracias por acercarse al Instituto de Filosofía Práctica. Lo conozco al coronel Rospide desde hace muchos años. Era instructor en ese momento yo en el Colegio Militar y Rospide era un cadete del Colegio Militar. Conozco a su familia, conozco a sus hijos, así que para mí tiene un alto significado emotivo que me haya elegido para presentar su tercer libro. Así que, como verán, lo leí de tapa a tapa, lo marqué, como le dije a él, cada una de las cosas que a mí me parecieron interesantes. El libro, Cuando el poder viene de Dios. Nunca una cuestión tan oportuna en estos momentos que vive la Argentina y vive la gobernanza mundial en general, en crisis, ampliamente en crisis. Desde hace tiempo nos adentramos, por no adentrarnos más en la historia, nuestro país se desenvuelve en medio de una indecible mediocridad política. Sobre la vida pública se han proyectado muchos y graves errores, no estoy descubriendo nada, provenientes de una falsa concepción del hombre y de la vida. El desorden profundo en los espíritus, que parece señorear en el mundo entero, ha tenido entre nosotros, entre los argentinos, singulares manifestaciones, especialmente en la vida política. Voy a hacer algunas reflexiones personales que me ha inspirado el libro. La pérdida del sentido de la autoridad es uno de los signos graves de este desorden. En nuestro país, al menos en forma implícita, todo el mundo cree que puede gobernar y que el problema central de la vida política consiste en ganar las elecciones y tomar el poder, como lo estamos viendo en la actualidad. Tan disparatada concepción nos ha costado un alto precio. A las pruebas me remito. ¿A dónde estamos? Sí, sí, no, no. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 37. Jesús está hablando sobre la importancia de la honestidad y la integridad en el habla. La frase sí, sí, no, no se refiere a la necesidad de que las palabras que una persona refleja con precisión su intención y que no haya ambigüedad o engaño en su comunicación. Sí, sí, no, no. Hoy, con absoluta claridad y sentido de la oportunidad, el coronel don Santiago Rospide nos presenta este libro valioso, donde hay mucho sí, sí y no, no, para que podamos imitar a los arquetipos, estos modelos que hoy expone, y lo dice claramente en la página 155. Nos está presentando los arquetipos, 6 arquetipos de gobernantes católicos. En la página 155, el coronel Rospide nos va a decir claramente la presencia de los arquetipos en la historia, hablando en el capítulo 5 sobre García Moreno. En este capítulo vamos a ingresar a conocer a otro estadista del ámbito hispanoamericano. Es un hombre de trayectoria virtuosa, ascendente, que se esforzó por alcanzar una vida interior ordenada. Si no alcanzó en grado de virtud, según describe el padre Garrigou Lagrange, hizo todo lo posible para ofrecer a Dios voluntariamente el sacrificio de su propia vida. Tenemos en la Argentina, dice Rospide, la gracia de contar con el padre Alfredo Sáenz, quien se dedicó con una tarea ímproba al estudio de los arquetipos. Y esto es lo que hace el coronel Rospide hoy, proponernos 6 arquetipos, 6 modelos para contrarrestar esta situación real que vivimos. Entonces recurre al arquetipo sin criticar la situación actual, pero a través del arquetipo estamos buscando el modelo, lo modélico. Entonces, a eso nos invita. Volviendo
a la nación, la Constitución Nacional, que nos supimos ganar después de Caseros, para decir una palabra con sobriedad o con debilidad, se limita, cuando se refiere al gobernante, acá hay muchos abogados, a exigir idoneidad como requisito para el acceso a las posiciones públicas. Y este trae como de la mano la pregunta que yo me hice: ¿cuál es la idoneidad que debe tener el que pretende gobernar? ¿Quién califica esa idoneidad? O dicho de otra manera, ¿qué cualidades debe reunir una persona para que pueda considerarse capaz de gobernar? Refiriéndome a los 50 años que tengo de vida consciente de los gobernantes que hemos tenido en Argentina. Y voy, al estar en el Instituto de Filosofía Práctica, a la doctrina. Gobernar, dice la doctrina, es un ser, es dirigirlo como es debido a su fin. Como el fin de una cosa es, en definitiva, su bien, y el bien acarrea felicidad, gobernar una sociedad política es dirigirla como es debido a su bien, es decir, a su felicidad. Me pregunto si los argentinos estamos dirigidos hacia la felicidad. Gobernante es, por consiguiente, el que tiene a su cargo este cuidado de la comunidad. En verdad, gobernar es oficio divino, pues solo Dios es verdaderamente soberano. Esto no es mío, es de León XIII, Immortale Dei, número 5. En verdad, gobernar es oficio divino, pues solo Dios es verdaderamente soberano. Él tiene el imperio sobre las cosas y sobre los hombres, y de esto nos habla el libro de estos 6 arquetipos católicos. Porque el Señor los creó, los sacó de la nada y los ordenó hacia su fin. Él conserva la creación y la gobierna bajo su presidencia. Las criaturas todas son movidas en orden y concierto que hacia ese fin, que es la gloria de Dios, se refiere. Cuán difícil es escuchar en estos días cosas así. Pero hace bien Rospide en traerlo y mostrarnos en qué se inspiraban estos 6 arquetipos. Punto número 2 de mis observaciones. En el canto 12 de la primera parte de nuestro Martín Fierro, el protagonista resume los males que padece el argentino, José Hernández, cuando faltan lucidez, corazón y coraje para gobernar y conducir. Y lo veo reflejado en un verso, en el canto 12, y dice: y dejo rodar la bola, que algún día se ha de parar. Tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Y eso es lo que estamos buscando. José Hernández escribe post 1852. Con ese espíritu y con la esperanza de que el aporte llegue a ser capilar y significativo con el tiempo, que alguien nos escuche, que alguien lo entienda, creemos que el coronel Santiago Rospide hoy nos presenta este libro para tener como guía de ejemplos reales de hombres y mujeres de carne y hueso igual que nosotros, gobernantes cabales, gobernantes católicos, que existieron antes o después en el tiempo. Porque en la boca de Martín Fierro, criollo, no significa otra cosa que un hombre cabal. Ahí rescatemos lo nuestro. Modelado en las virtudes limpias, en las cosas grandes, perspicaz, valiente y compasivo a la vez. Y ahí nos va a resaltar Santiago, en la página 145 y 146, la figura de un criollo cabal, que fue don Juan Manuel de Rosas. Rosas, dice Santiago, el Felipe II de América. Y ahí va haciendo la conexión de la hispanidad. Tenía razón su gran enemigo íntimo, don Domingo Faustino Sarmiento, quien tendría que ser más señalado por la Academia por sus fechorías, dobleces y entregas a los extranjeros, cuando caracterizó al Rosas gobernante como el Felipe II de América. No lo dije yo, no lo dijo Rospide, lo dijo Sarmiento. Para él un insulto,
para nosotros es un honor. El siglo XII y el siglo XIX viven juntos. El siglo XII y el siglo XIX viven juntos, nos dice Santiago. El uno dentro de las ciudades, el otro en nuestras campañas. Y así rescata la figura de Juan Manuel de Rosas. Y creo que con el libro y con la acción educativa que nosotros hacemos, detrás de esas virtudes andamos. Y las vemos reflejadas en el talante y en la acción de aquellos arquetipos como Isabel la Católica, Carlos V, Felipe II, un argentino criollo, como dije, don Juan Manuel de Rosas, un mártir ecuatoriano como Gabriel García Moreno, y el caudillo de España, don Francisco Franco. No son simplemente hombres y mujeres que mandan, no son mandones. Son gobernantes que conducen y condujeron de acuerdo a nuestra fe católica, apostólica y romana. Y no hay que tener miedo de hacerlo. Y eso es lo que este libro quiere exhibir y proponer de acuerdo a lo que yo interpreté. En la página 27 del libro, Santiago nos rescata la figura de Isabel de Castilla para ver el señorío, la nobleza, la dignidad de esta mujer. Solo una perla estoy tocando de cada uno para entusiasmar a los que compren el libro. El día de la proclamación como reina, con los ojos boquiabiertos de los ciudadanos, despojada rápidamente de los vestidos de luto con que había acompañado a los funerales de su hermano, apareció en la Plaza Mayor, vestida con un riquísimo traje y adornada con resplandecientes joyas y piedras preciosas, la dignidad de la gobernante. No es un payaso, no es un bufón, es la reina. De la plaza cabalgó hasta la catedral, hagan la figura, acompañada de los nobles, que la acompañaban a pie y sostenían las varas del palio y la cola del manto. Delante de todo iba Gutiérrez de Cárdenas, sosteniendo en la diestra una espada desnuda, cogida en la punta, empuñada en lo alto, a fin de dar la sensación a todos de su recién obtenida autoridad. Esta era la reina, y esta es la reina que después va a encarar la empresa católica geopolítica más grande que haya existido después del nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue la conquista y la evangelización de América. De la mano de Cristóbal Colón, Cristóforo, el que porta a Cristo. Estos son gobernantes. Otro punto a destacar en el libro: conducción y liderazgo. Acá vemos 6 conductores y 6 líderes. Y decíamos que de la abundancia del corazón habla la boca. Es una consigna válida para la formación de un líder, de estos líderes. Y mandar, se lo digo como oficial superior, mandar no es conducir. ¿Se puede mandar acaso con la astucia, el oportunismo y con la fuerza, o más que nada con la garganta? Venga para acá, vaya para allá. Pero quien conduce con una fuerza interior genuina, no impostada, o no fingida, o no puramente exterior, es el verdadero conductor. Porque nadie da lo que no tiene. Y se nota enseguida cuando es impostado o es falso. Y decíamos, se puede engañar a uno mucho tiempo, a muchos por algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Y este velo está cayendo. Por eso están ustedes acá. Un líder verdadero es consistente, como eran consistentes estas 6 personalidades. Su liderazgo no es una actuación con un libreto que él no ha escrito o no conoce y que repite solo porque le resulta eficaz. Y así podemos destacar 2 figuras centrales más cercanas a nosotros, que son García Moreno. En su página 186, Santiago nos dice: la figura de Gabriel García Moreno es, en el aspecto político-religioso, la más alta, pura y heroica de toda América. No tengo duda. Y nada pierde en comparación
con los más culminantes y brillantes gobernantes de la Europa cristiana en sus mejores tiempos, poco conocido y poco disfrutado, aún en el mismo Ecuador. Y después en la página 187, cuando inicia con el caudillo de España, Francisco Franco, la figura del gran caudillo español, vamos a recordarles a muchos de los que actualmente en España gozan de un gobierno democrático, que el mismo no existiría si hubiese triunfado el comunismo en su patria. Escribimos también para aquellos que aún vivos formaron parte de las filas del movimiento creado por Franco y que hoy, avergonzados, miran para el costado, repudiando al que les dio de comer a ellos, a sus familias. No son otras cosas estas personas que canallas y apátridas. Por eso digo el libro sí, sí, no, no. Se dicen las cosas como hay que decir, sin vueltas. Pero muchas veces usamos el vocablo líder, y que lo he observado en mi carrera militar, es un anglicanismo que nos vino hace unos años. Y es mejor el significado en castellano, o en latín. Este nuevo neologismo, liderazgo, apareció hace poco y tratamos de combatirlo. Yo uso capitán. El gran capitán. Capitán viene de caput, el que está a la cabeza, el que está primero. El verdadero conductor, como decía antes, es auténtico, como eran auténticos esos 6 conductores. Es autor de sus propios pensamientos y sus obras, es propietario, no alquila, usa sus propias plumas, no le viste plumas ajenas, tiene su propia voz, no es como la calandria que simula e imita el canto de otros. Dominus, de donde viene dominar, significa no dominador, sino señor. Dominus. Y señor más que un dominador. Dominador se puede ser con un látigo en la mano, con las trampas, con tradiciones o con la sola fuerza. Señor no. Señor es por la dignidad personal. Y hay una sola forma de ser señor. Señor verdadero. Y acá nos trae el ejemplo de la página 63 de Carlos V. Fíjense la grandiosidad de Carlos V, que en plena conquista, en pleno desarrollo de la conquista y evangelización de América, se para todo por la controversia de Valladolid. Un gobernante que duda si es posible o no, si era lícita o ilícita la conquista. Carlos V, señor de medio mundo. Esto es Dominus. Página 63. Se denomina controversia de Valladolid el debate suscitado a estudiar y presentar los fundamentos doctrinarios teológicos jurídicos de si las conquistas llevadas a cabo en América eran bien vistas a los ojos de Dios. Pregúntele a Inglaterra, a Bélgica, a Alemania, a Francia, si se puso a preguntar si era digno o no digno la conquista. Un año. Los mejores estudiosos fueron convocados por el rey para dar fe de que este era un acto digno. Esto es Dominus, esto es Señor. Y hay una sola forma de ser Señor. Para eso el líder y el auténtico conductor primero debe vencer la batalla más importante, que es lo que han hecho estos 6 personajes. En el último capítulo del Quijote, el 72 de la segunda parte, el escudero Sancho reflexiona. Su caballero Don Quijote ha sido vencido por el caballero de la Blanca Luna, ¿recuerdan? Y se vuelve a su tierra, La Mancha. Así, y aplicando lo que su señor le enseñó, Sancho, que ya se ha quijotizado, a imagen de su conductor proclama: abre los ojos, deseada patria, y mira que vuelve a ti Sancho Panza, tu hijo, si no muy rico, muy bien azotado. Abre los brazos y recibe también a tu hijo Don Quijote, que si bien viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo, que según él me ha dicho es el mayor vencimiento que desear se puede. Estas personas, para lograr lo que lograron, se vencieron a sí mismos. Y eso es lo que tenemos que buscar. Porque ese puede estar arriba, ese puede ser el magnánimo, el magna ánima, no la cantidad de pusilánimes, almas pequeñas, que nos gobiernan en forma
tenebrosa hace más de 50 años. Por eso, como estos 6 ejemplos, la tengo con el 5. El conductor y líder se modela antes que nada y sobre todo por dentro, y desde adentro hacia afuera. Quienes lo siguen lo reconocen no por su postura o apariencia, sino por su carácter, por su determinación, por su firmeza, nobleza de espíritu, su valor, su prudencia, su aplomo en las dificultades, los 6. Su visión y también su compasión. Lo relata todo esto en el libro, en cada caso, Santiago Rospide. Para eso el conductor ha tenido primero que modelarse y vencerse a sí mismo, ha domado sus defectos y sus vicios, y se ha hecho dócil a la realidad, ha dominado sus caprichos, y en tanto conductor de hombres es amado porque de ese modo quienes lo siguen corresponden el amor con el que conduce. Qué distancia, qué diferencia con nuestro gobernante. Repito, ha domado sus defectos y sus vicios. No tengo que hacer nombre de ninguno. Eso veían los troyanos en su príncipe Héctor, mientras que los mirmidones solamente veían en su príncipe Aquiles su fuerza invencible, su fuerza exterior, caprichosa, soberbia y voluptuosa. Por eso Homero, al mostrar la galería de los héroes de Grecia, comienza su Ilíada diciendo: canta, oh diosa, la cólera del pélide Aquiles, cólera funesta que le trajo tantos males a los griegos. Después de haber leído y degustado el libro, vino a mi memoria el concepto con el cual el coronel Rospide y yo, y varios de los aquí presentes, nos formamos como cadetes. Voy cerrando. Y me refiero al concepto del hombre noble. Estas 6 figuras que trae a colación Santiago y que nos ofrece como arquetipo son hombres nobles. En la obra de Leonardo Castellani se refiere a una figura que, lejos de la debilidad y la afectación de la alta sociedad burguesa de su época, encarna los valores de la tradición criolla y católica, mostrando una firmeza y dignidad opuesta a los vicios de la modernidad y del capitalismo. Ese es el hombre noble. Característica del hombre noble castelliniano, y el que queremos rescatar como resumen y final del libro en estas 6 figuras. Frente al hombre de la modernidad, Castellani criticaba sarcásticamente a los hombres débiles, afeminados y con gustos afrancesados de la clase alta, los doctorcitos. Comprometido con la tradición, su figura representa un rechazo a las costumbres y la moral de la burguesía moderna, fundamentado en el anticapitalismo, antiliberalismo católico, que hoy debemos rescatar. Somos anticapitalistas y antiliberales. Sí, sí, no, no. Sin dobleces. El hombre noble para Castellani es un hombre de virtud, como lo son los 6 arquetipos que nos propone el coronel Rospide, en contraste con la parodia de los personajes de la sociedad moderna. El hombre noble encarna las virtudes de la nobleza tradicional. En resumen, para Castellani la nobleza no se refiere a un título nobiliario, sino a un carácter firme, arraigado en la cultura y en los valores católicos que se oponen a los vicios de la modernidad burguesa. Para cerrar ahora sí definitivamente, voy a leer la definición del hombre noble del padre Leonardo Castellani, escrita en su libro El nuevo gobierno de Sancho. Le preguntan a Sancho: ¿qué es un noble? Pregunta Sancho. Difícil de definir, señor, le dice el interlocutor que lo va a ver. Eso se siente y no se dice. Es un hombre de corazón. Es un hombre que tiene alma para sí y para otros. Es un hombre, son los capaces de castigarse y castigar. Son los que en su conducta han puesto estilo. Son los que no piden libertad, sino jerarquía. Son los capaces de obedecer, de refrenarse y de ver. Son los que odian la pingüe rebaniega,
son los que sienten el honor como la vida, los que por poseerse pueden darse, son los que saben a cada instante por las cosas por las cuales se debe morir, los capaces de dar cosas que nadie obliga y abstenerse de cosas que nadie prohíbe. Hasta acá, Leonardo Castellani. Y esto es lo que los 6 arquetipos que Santiago Rospide nos propone en su libro. Muchas gracias. Es una gran alegría para mí poder estar acá y hablar en este momento del libro que presenta el coronel Santiago Rospide. Es lógico, aunque no le quita el mérito que así sea, que un especialista en historia militar hable con tanta profundidad de un tema político. ¿Por qué? Porque la historia militar implica estudiar lo más álgido, lo más duro, lo más difícil, lo más terrible que existe en la vida de los pueblos, como es la guerra. En la guerra los pueblos ponen lo mejor de sí, lo que más tienen en ciencia, en técnica, el dinero, la vida, los esfuerzos. Por eso en la guerra surgen los más grandes ejemplos y también los más bajos ejemplos, porque el hombre se juega todo entero. Por eso es normal que en los libros de historia siempre los hechos que más se destacan son los hechos políticos que tienen que ver con la vida militar y subsidiariamente las otras cuestiones. No es que la otra historia no importe, por supuesto que importa, importa mucho, pero todo se subsume en el problema agónico de la guerra. Entonces el especialista en historia militar se convierte en un afinado observador del problema político. Y esto lo demuestra el autor del libro en la página 79, cuando habla de, citando a Dawson y a Donoso Cortés, cuando habla precisamente que detrás de todo hecho político álgido hay una cuestión profundamente religiosa, contrariando absolutamente lo que se enseña comúnmente en las escuelas materialistas, que detrás de todo hecho político lo que hay es un problema económico. Siempre el problema económico en realidad es subsidiario. Jesús lo puso en su lugar cuando dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Entonces tenemos en primer lugar un autor que está muy afinado en distinguir lo que realmente importa. Y en materia política, la cuestión del poder no es una cuestión menor. Este libro, excelentemente diagramado, editado por una de las personas que cumple quizá mejor que nadie la tarea actualmente en la Argentina, que es Pablo Marini, tiene entonces un destacado autor y un destacado editor y corrector. De manera que los invito a que lo lean, en primer lugar, hasta como por una belleza estética. La tapa me parece maravillosa, el libro en sí mismo está muy bien diagramado, la letra es muy agradable, las letras en minúscula de las citas son muy oportunas, y mirando las citas precisamente descubro una gran cantidad de citas del autor por un personaje bastante desconocido, pero que, a decir del historiador Julio Aristides Garro, que hoy ya no está entre nosotros, fue quizá el mejor funcionario administrativo que tuvo la corona española, que era don Saavedra Fajardo. Es llamativo que un historiador mencione, convoque a este personaje, porque sin lugar a dudas, entre todas las cosas que le debemos a España, y que no son pocas, le debemos nuestro orden administrativo. Y yo les aseguro que la Argentina, tan mal gobernada, sobrevive hasta el día de hoy
en gran parte gracias a ese orden administrativo. El orden administrativo tiene un factor de nacimiento en la España de Felipe II, uno de los arquetipos presentados como gobernante. Cuando, viendo lo colosal de su imperio, se encierra en el castillo de Simancas y junto con 20 monjes pergenia cómo administrar tanta extensión. Y ahí inventa el expediente, que se expide y se relata la relación y en triplicado, porque está en sede, está en la sede central y está en tránsito, por eso el triplicado. Miren qué genialidad, ¿no? Los relatos que nos permiten hoy reconstruir la historia, hasta de qué se comía en cada galeón español. Cuánta dedicación para crear un gran mundo, un gran nuevo mundo, estos hombres gloriosos que les tocó gobernar porque Dios lo quiso. Y acá es el punto central de la temática del libro, que es un libro desde ya esperanzador. Para los jóvenes es un libro, para mí, cuando lo lean se van a dar cuenta que es central, porque toca el meollo del problema político de nuestra América y de nuestra Argentina. Pero para los hombres que ya somos más grandes es un tema esperanzador, porque parafraseando al padre Castellani, si fue posible, puede volver a ser posible. Si tuvimos estos gobiernos, podemos volver a tenerlos, porque ya la historia demostró que era posible. Róspide nos muestra 6 personajes de la historia, una mujer. En realidad habría que mencionar algunas mujeres que estaban entre bambalinas de ellos, como por ejemplo doña Encarnación Escurra al lado de Rosas, ¿no? Pero siempre existe esta cuestión del hombre y de la mujer, cada uno con su estilo. Podemos decir, y en el mejor sentido de las expresiones, que Isabel la Católica, de acuerdo al lenguaje bíblico, fue una gran varona, o sea, una mujer de mujeres, una mujer fuerte al estilo de la Biblia, ¿no? Una gran mujer. Y esta gran mujer, que pudo sobrellevar un matrimonio difícil, con un marido que era un príncipe de la época, quizá el primer príncipe renacentista, pero que además era un genio y un gran estratega militar. Le debemos a él la creación de los tercios, la elección del gran capitán de Castilla como conductor de los ejércitos, la conquista de España en el sur de Italia y en el norte, que iba a provocar una gran contraofensiva posterior contra el protestantismo. ¿Y qué estamos diciendo con todo esto? Estamos diciendo mucho. Estamos diciendo que todos estos gobernantes no gobernaron en momentos ideales, en momentos fáciles. Tuvieron pruebas terribles. Y vamos uno por uno y bien rápido. Isabel la Católica le tocó culminar la guerra civil interna, consolidar la corona de Castilla, ya tareas titánicas, eso solo, pero además terminar la reconquista. Termina la reconquista el 2 de enero de 1492, el 31 de marzo de 1492 expulsa a los judíos. Una medida gravísima que le iba a costar a España muchos problemas y que era una medida antieconómica, porque los judíos manejaban la gran masa de la economía hispánica y de las artesanías y de los intercambios. No hablemos de las finanzas. Lo único que se salvaba del control monetario de la comunidad judía en España en ese momento eran las joyas de la corona, que eran las joyas de la reina. O sea, Colón recibió las joyas de la corona. O sea, la reserva, que últimamente la estamos mandando a Londres, en oro, ¿no? Sin dar explicaciones de la noche a la mañana. Imagínense que Isabel la Católica le hubiese mandado sus joyas
al emir de Marruecos, en el momento que estaba en guerra por conquistar el Alcázar. Bueno, España entonces tenía que tener estos dos grandes reyes para poder hacer tanta hazaña. Este serio gobierno, este gran gobierno que fue el de los reyes católicos. Pero no toman la medida que toman por una cuestión, como pensarían ahora, de discriminación, de antisemitismo. Lo tomaban por una cuestión política profunda, interna. No podían lograr la unidad interna si tenían una disensión religiosa tan importante. Y en ese momento la religión era el desideratum. Piensen que esto ocurre antes de las guerras de la Reforma y la Contrarreforma, antes de las guerras religiosas. O sea, la cuestión religiosa era álgida, estaba lleno de falsos conversos, y no me refiero solamente a los que eran judíos, que se hacían pasar por cristianos, ¿no? Sino me refiero también, por ejemplo, a los que adherían a herejías y se hacían pasar por católicos, como el caso de los cátaros en el siglo anterior, o como iba a ser después el caso de los hugonotes en pleno corazón de Francia. Entonces, el problema religioso no era una cuestión marginal que se le ocurría a ella porque Torquemada le llenó la cabeza. Era una cuestión central, era el ser o no ser como nación. Y al poco tiempo de esto tenían que tomar una determinación en la que discutían los sabios de Salamanca. La determinación era si era posible conquistar un nuevo territorio, si era posible llegar con el Evangelio y con el poder de España, que en ese momento estaba dándose a conocer al mundo, si era posible llegar a Zipango. Y los sabios de Salamanca, que eran sabios, decían que era imposible, y tenían razón. Porque con los alimentos que podía llevar una carabela en aquella época, era imposible cruzar el océano de acuerdo a los cálculos y llegar con vida a Japón. Claro, Colón tenía alguna noticia de que había algo en el medio, ese algo con el que él se iba a reaprovisionar para seguir. Y ese algo era América. Ya en el último viaje de Colón, Colón toma conciencia de que lo que había descubierto era inmenso. Había descubierto todo un nuevo mundo. Había descubierto aquel continente de los grandes ríos, donde vivían los pueblos terribles, como dice la profecía de Isaías. Y llevaré mi palabra a los pueblos del extremo, a aquellos pueblos de los pies ligeros, los celtas, los que no le temen al mar tenebroso, el océano. In plus ultra, más allá, llegarán a la tierra de los grandes continentes donde están los grandes ríos, el Yukón, el Mississippi, el Ontario, el Paraná, el Amazonas, el Orinoco, el Uruguay, el Río Negro, donde están, piensen que el Río Negro, que es el más chiquito de todos los que nombré, tiene más caudal que el Rin. Entonces, donde viven los pueblos terribles, piensen en la oscuridad en la que vivían las civilizaciones americanas. Se dividían en dos: los indígenas naturales u originarios, y esta es la realidad. O los que eran antropófagos y que se comían a los pueblos de al lado y les robaban las cosechas, como los aztecas con los toltecas, o los pueblos que tenían una centralización como los incas y una disciplina tremenda, y después estaban los indios dejados a la buena de Dios, que no eran naturales felices que vivían en la prosperidad de las tierras vírgenes, eran gente que no tenía ni para vestirse y que no podían comer sino lo que pescaban o encontraban en los árboles. Y España hizo con esas balbuceantes lenguas gramáticas. El guaraní es una creación jesuítica,
ellos tenían palabras, son los jesuitas los que le arman la gramática. ¿Y estos jesuitas por qué llegan acá? Porque Colón tuvo un presentimiento. Él pone en su libro de bitácora: esta profecía, la de Isaías, se ha cumplido hoy. Lo escribe el 12 de octubre de 1492. Pero ¿quién está detrás de Colón? Una gran reina. Una reina que vio la trascendencia del hecho y que escribe en su testamento que las leyes de Indias eran respetadas porque está en juego en ella su alma, espíritu de trascendencia y espíritu de comunicación de lo más grande que se puede comunicar, que es el Evangelio. Y así surge toda una nación misional, que es la nación española de aquellos años, y que va a predicar el Evangelio a lo largo y a lo ancho del continente. Y después, en la querella de los justos títulos, Carlos V, su nieto, va a discutir con los grandes sabios otra vez si era posible o no era posible la juricidad, la legalidad del dominio sobre estos pueblos. Y terminan los sabios diciendo, los monjes de Salamanca: por supuesto que es legal, siempre y cuando se los considere hombres iguales y sea para llevarles el Evangelio. Entonces, acá está la grandeza de la única colonización benéfica que hubo en el mundo, según el gran antropólogo y arqueólogo René Sedillot. De las 18 grandes colonizaciones en la historia del mundo, la única benéfica fue la española y, en cierto modo, por colateralidad, la portuguesa, en cuanto que hicieron las misiones, aunque después el Portugal liberal las destruyó. Pero ahí ya entramos en el tema de la masonería y todo eso, entramos en el siglo XVIII. Ahora estamos en esta otra época, en la época de la conquista misional. ¿Y Carlos V tuvo fácil la historia? No, Carlos V siguió peleando contra los mismos problemas que pelearon los reyes católicos. La famosa estrategia fracasada de agarrar a Europa entre España y el este. El peligro turco, que con los siglos se iba a convertir en el peligro soviético, y la caída de España, que con los siglos se iba a convertir en la Guerra Civil Española. Es la misma estrategia. Franco en ese momento une su destino al destino de la caída de Granada y al destino de la victoria de Carlos V y después de Felipe II en Lepanto. España en 3 oportunidades salva concretamente a Europa. Y estos gobernantes a los que nos referimos y su reflejo en América, Gabriel García Moreno y Juan Manuel de Rosas, que mantuvieron hay que leer lo que Rosas dice cuando impone el 25 de mayo como festividad nacional, cómo se siente la continuidad de la obra de España. Estos grandes gobernantes, en definitiva, que no se dejaban manejar por cuestiones secundarias y económicas, sino por un gran ideal de trascendencia, y el más grande es el Evangelio, tenían sus defectos personales, pero se sobreponían, como dijo el coronel mayor Camilli, se sobreponían a sus vicios y los tenían, obviamente, sus debilidades, sus problemas, se sobreponían a ellos y arremetían contra lo que había que arremeter. El autor pone 6 ejemplos. Hay más ejemplos. Yo estaba pensando en todos los gobernantes cristianos del Oriente, por ejemplo, el Imperio Bizantino. Estaba pensando en los reyes de Polonia y de Hungría, Juan Sobieski, Santa Isabel de Hungría. Fíjense que siempre nos tenemos que referir a personas que tienen que ver algo con la religión, no con la economía. Y también pensemos
pequeños gobernantes, en los gobernantes que nos ha tocado a lo mejor conocer hasta personalmente o convivir en una época. En la Argentina, en el año 1949, se dictó una constitución católica. Una constitución católica que obedecía perfectamente los criterios de la doctrina social de la Iglesia. León XIII marca una línea para que en la política se haga un servicio a la religión. Y esa línea es la Rerum Novarum, que era el punto de última retirada de la Iglesia Católica frente a la presión del mundo moderno. Y en Argentina se cristaliza una constitución como fue la de 1949. En la Argentina otro gobierno pide la bendición y la consagración del país a la Virgen Santísima, en Nuestra Señora de Luján. Y estoy hablando de dos gobiernos, uno constitucional y otro de facto, donde sus jefes eran militares. Miren qué coincidencia. ¿Y por qué? Por esta concepción agónica de la vida, por esta concepción heroica de la vida. No importa después los avatares políticos que pudieron haber cometido. Me refiero precisamente a la Constitución del 49, en el primer gobierno justicialista, y a la obra de consagración del país que hizo el general Onganía. Ahí tenemos intentos, esfuerzos de gobernantes muy menores, si se quiere, al lado de estos arquetipos gigantes de la historia, pero muy cercanos a nosotros, de un intento de cristianizar la vida política. Una persona tan humilde en la historia como puede ser Isabel Perón, que se fue al polo a hacer presencia del gobierno argentino en el territorio austral, o que se fue en Tucumán cuando le podían haber pegado en cualquier momento un balazo, tirado una bomba, cuando se fue y dio la cara y fue a ver a las tropas en el monte y saludó la bandera en un acto público delante de toda la población, en un momento que todavía estaba intacto el Ejército Revolucionario del Pueblo. Piensen en eso solo. Tenemos gestos aún de gobernantes humildes, de gobernantes que tuvieron poco tiempo, que no habían nacido de vientres reales. Tenemos ejemplos maravillosos, porque eso fue un acto maravilloso. Entonces, el libro a mí me da una gran esperanza, primero, de que se puede llegar a los jóvenes, porque es un libro para los jóvenes, y segundo, de que es posible alguna vez volver a tener un gobierno cristiano. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por haber venido, y especialmente muchas gracias al coronel mayor Camili y al doctor Rey de Bay por haber hecho la presentación. Se va a conmemorar este año, puntualmente el 2 de diciembre próximo, el centenario de la encíclica Quas Primas del Papa Pío XI sobre la bellesía de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros pensábamos y reflexionábamos en por qué Cristo es despreciado, ocultado, minimizado, o lo que es peor, presentado como un piantavotos para el sistema democrático. Y ojo que esto no lo dicen solamente de la izquierda liberal. Lo dicen también los popes y gurús de la nueva derecha, que cada vez que nos hablan de Dios, patria y familia, o de las fuerzas del cielo, omiten deliberadamente hablar de Jesucristo como Señor de la historia. Concretamente, del Dios Redentor y Todopoderoso, Hijo de María Santísima, por el cual la España imperial de los reyes católicos y de los Austrias mayores nos trajeron a Jesucristo a estas tierras. Y todo esto sucede porque, como enseña en su ensayo sobre el fin de los tiempos el filósofo alemán Joseph Pieper,
el enemigo del mundo, al final de los tiempos, será la Iglesia Católica. Por eso, volviendo a las cuas primas, siguen vigentes y siguen resonando las palabras del Papa exhortando a los políticos, aunque la mayoría de los bautizados lo ignoren o lo supriman de su vida, lo siguiente, comillas: no nieguen pues los gobernantes de los estados el culto debido de veneración y obediencia al poder de Cristo, tanto personalmente como públicamente, si quieren conservar incólume su autoridad y mantener la felicidad y la grandeza de su patria. Fin de la cita. Quiere decir entonces que rechazar esto es ponerse en rebeldía frente a Cristo, es decir, frente a Dios. ¿Y por qué? Porque el poder viene de Dios, no de la soberanía del pueblo. ¿O acaso, por qué no se enseña o predica que la democracia, que duró tan solo 120 años en Atenas, implosionó precisamente porque trajo corrupción a las costumbres y un ataque furibundo a las tradiciones espirituales del mundo helénico de entonces? ¿Por qué no hubo democracia hasta la malhadada revolución anticristiana de julio de 1789? Es decir, Occidente sobrevivió 2200 años sin democracia, 22 siglos. En otras palabras, nos venden el buzón de que por encima del pueblo solo está la diosa razón. Pero debemos reconocer que hubo vida política y política realista católica antes, aunque esto se lo oculte. Y todo esto sucede porque Cristo molesta, golpea y lastima mucho la religiosidad de Cristo en la sociedad. Pero, como dijo León XIV hace unos días, el cristiano no puede separar su fe de su vida, van de la mano siempre. Por eso surgió la idea que teníamos in pectore hace tiempo de escribir esta obrita para rendir tributo, elogio y homenaje a estos grandes reyes, gobernantes y caudillos, arquetipos católicos ejemplares. Y otra de las razones que nos movió y empujó a escribir esta obrita que hoy lanzamos al ruedo es también la permanente criba, animadversión y ataque, cuando no burla, que sufre la concepción católica de la política de plena vigencia, pues no ha sido derogada. Y recientemente, como señalamos, el romano pontífice León XIV ha hecho referencia a ella frente a un grupo de políticos franceses. ¿Y a quién va dirigida esta obra? A todo el público católico, en primer lugar. Y también a nuestros enemigos, que es lo mismo que decir los enemigos de San Martín, de Belgrano, de Güemes y de don Juan Manuel de Rosas, entre otros, que no se avergonzaron de profesar un catolicismo militante. Pero adelantemos, para escandalizar a los timoratos, algunas cuestiones políticamente incorrectas para la progresía laicista y antropocéntrica del mundo político actual. Digamos algo de Isabel la Católica. Elegía a sus ministros de probada vida, exentos de vicios nefandos, seleccionando a gente de vida virtuosa y sin corrupción de costumbres. Isabel, que aunque justa y misericordiosa, sabía perdonar al arrepentido. Lo único que no toleraba ni perdonaba era el pecado de herejía contumaz. Su vida fue un servicio de engrandecimiento de su pueblo, con el único fin de hacer cumplir lo que Dios manda y evitar lo que Él prohíbe. Señor, decía la reina, en cuyas manos está el gobierno de los reinos, te suplico humildemente que oiga los ruegos de tu sierva y me muestres la verdad y me manifiestes claramente lo que es tu voluntad, para que con tu gracia
gracia pueda venir la paz a estos reinos que hasta ahora han sufrido con tantos males y destrucciones. Isabel y Fernando, reyes católicos de título y de obrar, que mandaron prohibir la publicación de libros impíos, licenciosos, cuando no pornográficos, en todas las comarcas de sus reinos. Esto es ser un político católico a machamartillo. Eran épocas de la gloriosa Inquisición española, y digamos de la mano del padre Bernardino Llorca, gran sacerdote jesuita, lo que más escandaliza a los promotores de la leyenda negra, a los enemigos del catolicismo a lo largo y ancho del orbe. España fue grande y respetada en el mundo mientras se mantuvo fiel al catolicismo de sus antepasados, mientras existió y cumplió con su objeto la Inquisición, encargada de mantener la fe en toda su pureza. Cierro comillas. Inquisición que fue pedida a gritos por el pueblo sano para extirpar la herejía de la costumbre católica del pueblo español. El pueblo la pidió a gritos. Una Isabel que hoy no está en los altares porque los enemigos de dentro de la iglesia lo impidieron, pero que no podrán tapar el propósito que motorizó el alma de la reina para su empresa colombina. No nos mueve otro respecto, le escribe al Papa Alejandro VI, salvo el celo del servicio de Dios y honra de la Santa Sede Apostólica y el bien de la religión y acrecentamiento de nuestro pueblo. Y digamos algo de Carlos V aquí también, presentado como un emperador católico ejemplar. Fue el maestro Menéndez Pidal quien en su famoso ensayo nos presentó a este monarca aguerrido y orgulloso de su estirpe, que aceptó como inexcusable, con plena y propia determinación, el riguroso mandato que leía en los testamentos de sus abuelos, y que lo elevó a un concepto de política católica imperial, extendido sobre toda Europa, como opuesto a las nuevas teorías de Maquiavelo, que sigue en plena vigencia Maquiavelo, es el que más se usa. Un emperador, Carlos V, que hizo detener la conquista y evangelización de América, como se dijo antes, porque quería saber si lo que estaba haciendo estaba bien en los ojos de Dios o no. Un emperador que lideró la defensa de la cristiandad contra los turcos, porque esta causa era considerada una cruzada. Hoy se escandaliza todo, hasta los miembros de la iglesia, los mitrados. Por eso el cronista Sandoval refiere que se alistaban tantos en esta patriada, pues tenían por santa esta empresa y que se ganaba con ella el cielo. Eran tiempos en que la fe era una cosa seria. Un emperador que sentía orgullo de su estirpe, pronunciando a viva voz y frente a Lutero en la dieta de Worms lo siguiente: vosotros sabéis que yo desciendo de los emperadores cristianísimos de la noble nación de Alemania y de los reyes católicos de España, los cuales fueron hasta la muerte hijos fieles de la Santa Iglesia Romana. Y decía todo esto Carlos V porque sabía que su poder venía de Dios, pues era mandato divino, y porque es lo que le dijo Cristo a Pilato: no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Un Felipe II que recibe de su padre el consejo de guardar, apoyar y defender nuestra santa fe católica. Un rey que fue denominado por el Papa Pablo III como defensor de la Iglesia. Esa Iglesia que fue defendida en las aguas de Lepanto bajo la conducción de las armas españolas y de un don Juan de Austria, que precisamente recibió el estandarte de Lepanto y bajo cuya ceremonia litúrgica el cardenal Granvela, enviado del pontífice, le dijo solemnemente: toma, dichoso príncipe, la insignia del verdadero verbo humanado, toma el viviente signo de la santa fe, cuyo defensor eres en esta empresa. Él te dará la victoria gloriosa sobre el enemigo impío. Cierro comillas. Y por eso el juicio veraz y certero de que sin los soldados españoles
y sin don Juan de Austria nunca hubiera habido victoria de Lepanto. Felipe II, nuestro santo rey, según así designaba Santa Teresa al monarca, y de quien tenía tantas mercedes porque hizo muchas cosas por las obras religiosas. Un rey que a la hora de su muerte y atravesando una enfermedad agobiante, con heridas supurantes y olores fétidos, convocó a sus hijos junto a su lecho de muerte y como cuadra un monarca católico les dijo: he querido que os halláis presente para que veáis en qué paran el mundo y las monarquías. Y hemos querido incorporar también, para motivar a los políticos del ámbito hispanoamericano, a Rosas y a García Moreno. Y de nuestro gran varón don Juan Manuel, aquel que recibió el sable corvo de San Martín para escarnio y agravio de los enemigos de nuestra patria. Aquel restaurador que lo primero que hizo al recibir el mando fue decir lo siguiente: la causa que vamos a sostener es la causa de la religión. Y así como dijimos que en tiempos de los reyes católicos se prohibieron los libros impíos, en tiempos de Rosas también. Por cierto, corrompen a la juventud, le decía don Juan Manuel al padre Castro Barros, y que por eso Rosas instituyó castigos severos para el que venda o haga circular libros que ataquen a la moral católica. ¿Qué tiempos aquellos en que la política y la moral iban de la mano? Con estos tiempos presentes en que corromper a la juventud está visto con buenos ojos, porque la libertad de la diosa razón prevalece por sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Este Rosas, hoy catalogado como tirano, fue apoyado fervientemente por el clero católico de entonces, como nos lo recuerda Escurra Medrano. Este clero, decía el historiador, que acababa de salir de la tormenta rivadaviana, que había visto a Rosas restablecer relaciones con la silla apostólica y favorecer toda forma de culto católico, lo apoyó como gobernante legítimo, en quien veía además al enemigo mortal del liberalismo y al hombre que tenía la suma del poder público, sin más restricción que la de conservar, defender y proteger la religión católica y romana. Por todo esto y mucho más, es que causa indignación que después de su caída el Partido Liberal porteño lo haya declarado traidor a la patria. Obviamente, para que las generaciones venideras no pudiesen siquiera osar ni pensar que el liberalismo, en coyunda con el imperio del Brasil, derrotó a un héroe argentino a quien San Martín consideraba un cabal gobernante cristiano. Y recordando al mártir ecuatoriano Gabriel García Moreno, se acaba de cumplir el sesquicentenario de su asesinato. Aquel estadista que se enfrentó abiertamente con la masonería y que por sus leyes católicas y su gobierno católico fue decretada su muerte. Y que por eso él, al saber de la conjura mortal, expresó lo siguiente: los enemigos de Dios y de la Iglesia podrán matarme, pero Dios no muere. Y finalmente, ya para ir finalizando, estimados amigos, y agradeciéndoles que estén acá hoy presentes esta noche, y finalmente decimos el gran caudillo español, generalísimo Francisco Franco, de quien este año conmemoramos los 50 años de su fallecimiento, y que sigue levantando el odio y la persecución de la chusma política española y de la progresía internacional. Un Franco que abiertamente dijo que la causa del levantamiento del 18 de julio fue por una cuestión religiosa, como ya nos alertaba en el siglo XIX nuestro Donoso Cortés, y que también se habló aquí antes. Un Franco que se conmueve ante la carta que le envía desde la cárcel
José Antonio, exhortándolo a jugársela por entero, por la España eterna, porque cuando lo permanente mismo peligra, le decía el fundador de la Falange, ya no tenéis derecho a ser neutrales. Y porque, como dijo Spengler, siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización. Concluye así la misiva José Antoniana, y así sucedió también en el 36, pues un pelotón de soldados católicos liderados por Franco salvó a la España eterna. Esa España de Franco en que la cristiandad era España y España era la cristiandad. Este Franco que, bendecido por la Iglesia desde el principio del levantamiento militar, se constituyó en paladín y caudillo por Dios para salvaguardar y defender a la esposa de Cristo. Franco, gobernante católico, hijo predilecto de la Iglesia, conductor de aquella cruzada religiosa contra el comunismo y la masonería. En definitiva, aquel de quien Pío XI dijera al primado español: dígale a Franco que le bendigo especialmente, lo mismo que a cuantos contribuyen a la obra de la salvación, del honor de Dios, de la Iglesia y de España. Esta España que, como nuestra Argentina, languidece hoy febrilmente, porque Cristo ya no reina en nuestras naciones, hasta que resurja, si Dios lo quiere, un arquetipo cristiano que tenga temor de Dios y reconozca la realeza de Cristo. Muchas gracias.